Classroom of the Elite Volume 20. Prólogo. Monólogo de Miyabi Nagumo. Antes de darme cuenta, era el número uno tanto en los estudios como en los deportes. Antes de darme cuenta, estaba rodeado de chicos que querían beneficiarse de mí. No me esforzaba especialmente. Tenía la habilidad de destacar a pesar de que aprendíamos las mismas cosas en el mismo tiempo. Era, inesperadamente, una especie de prerequisito para llegar a ser popular. Ser popular es un talento. Desde muy joven, tuve el talento de ser popular. Por supuesto, sé que no le gustaba a todo el mundo, especialmente a aquellos chicos que me ven como un rival, más les debería haber disgustado. Pero no importaba, bueno o malo aparte, era suficiente con tal de que los pequeños me reconocieran como popular. En un camino deslumbrante, llevé una vida de ser popular durante toda la escuela primaria y secundaria. Sin embargo, siempre he sido incapaz de borrar la pequeña y misteriosa sensación de extrañeza que a veces siento. Una sensación de extrañeza a la que no encontraba respuesta. En mi vida despreocupada, eso era lo único que seguía ardiendo en el fondo de mi corazón. Aún siendo reconocido y seguido por mucha gente, esa sensación de extrañeza no desaparecía. Pero decidí que no me importara. No importaba si sentía que algo no iba bien, mientras siguiera siendo el mejor y popular. Ese debería haber sido el caso. Sin embargo, eso cambió por completo cuando entré en el instituto. No pude evitar. 1. Que una fuerte sensación de extrañeza saliera a la superficie. Manabu Orikita, un año mayor que yo, era un hombre que inspiraba el respeto de muchos. Era mucho más deslumbrante e inteligente que yo, a la vez que poseía una convicción nada frívola. Y entonces surgió otro chico un año por debajo de mí, diferente de Manabu Orikita pero que también poseía un talento especial. Kiyotake Ayano Kouji. Alguien de naturaleza completamente diferente, con una actitud presuntuosa, pero su habilidad es indudablemente real. Lo que he logrado no lo perdí ante esos dos. Acompañando a la insaciable sensación de extrañeza, a veces me pregunto, ¿es real mi habilidad? ¿O fui simplemente un rey desnudo que no tuvo la suerte de ser bendecido con un oponente digno? NT es una referencia al emperador desnudo del cuento popular El traje nuevo del emperador. No pude evitar pensar en tales cosas. Esta era la identidad de esa extrañeza. Por eso, para eliminar ese sentimiento de extrañeza, debo poner fin a esto. Debo derrotar a Ayano Kouji y convertirme en alguien con una habilidad real. De lo contrario. Capítulo 1. Señales de impulso. El fin del segundo semestre estaba por fin a la vista. El acontecimiento más divertido, el viaje escolar, pasó como un sueño fugaz. Pero las vacaciones de invierno estaban a la vuelta de la esquina para los alumnos de segundo año. El invierno era la estación que nos recordaba el final del año y la despedida. Hoy hace bastante frío, quizá debido a que la temperatura mínima es de 1 grado centígrado. Otros estudiantes pasaban a mi lado de camino a la escuela, exhalando nubes blancas mientras hablaban del frío que hacía. Cada día, contemplaba el paisaje casual de la vida cotidiana y lo grababa en mi memoria. Los que solo viven el momento pueden preguntarse qué sentido tiene contemplar una escena así. Pero, ¿y si supieras que esa escena solo se puede contemplar durante un tiempo limitado? ¿Y si supieras que solo puedes ver este mundo durante un año más? Tal vez este mundo 2. Cotidiano le parecería una joya deslumbrante. Mientras contemplaba ese paisaje cotidiano hasta que llegara la persona a la que estaba esperando, recibí un mensaje. Ven a la sala del consejo estudiantil hoy después de clase. El mensaje de Nagumo era tan convincente que no tuve más remedio que aceptarlo. La sala del consejo estudiantil. No estoy muy entusiasmado con esta invitación, pero no puedo rechazarla fácilmente teniendo en cuenta el futuro. Además, cooperé con él en el festival, aunque hubiera un conflicto de intereses, respondí brevemente con un comprendo y apagué la pantalla. Cuando volví a mirar a los otros estudiantes y el paisaje, vi a Kusida caminando sola hacia la escuela. Cuando me di la vuelta sin saludarla, me saludó con una sonrisa. Levanté la mano en respuesta, pero justo antes de cruzarnos, me lanzó una mirada fulminante. ¿Pero qué? Desde esta mañana, ella me saludó y yo la saludé a ella, así que, ¿por qué iba a fulminarme con la mirada? Creo que lo hizo porque estaba segura de que nadie le vería la cara, pero no recuerdo haber hecho nada en particular para conseguirlo. Supongo que es simplemente porque no le caigo bien a Kusida. Me sentí como si me hubieran atacado con un atropello. Lo siento, Kiyotake. En ese momento, una casi sin aliento gritó desde la dirección del dormitorio y vino corriendo hacia mí. No te preocupes tanto, solo llegas unos minutos tarde. Sí, pero, quiero decir, no hacía frío esperando fuera. La miré con curiosidad, ya que habíamos quedado en el vestíbulo de la residencia. No pasa nada. Todavía tienes un poco de bulto de cabello por dormir. Debía de tener prisa, ya que encontré un error poco característico y se lo señalé. No. Ka agachó la cabeza avergonzada y se apresuró a intentar alisarse la cabeza con un peine, pero no importaba cuántas veces lo intentara, siempre rebotaba un poco. Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué te preocupa eso? Ondoue y que tienen peores
malos hábitos de sueño. 3. No me pongas en la misma caja con esos chicos. Voy a ir al baño cuando llegue a la escuela. K se alejó, avergonzada, cubriendo la parte del cabello abultado con la mano. Bueno, no estaba mal prestar atención a la propia moda y apariencia. Llegué solo al aula y tomé asiento. Buenos días, Kiyotaka-kun. Oh, buenos días, Yousuke, que estaba rodeado de chicas, me vio y me llamó. Me alegra que me saluden, pero las miradas de devuélveme a mi Hirata-kun de las chicas son dolorosas. Puede que no sea asunto mío, pero si hay algo que pueda hacer para ayudarte, por favor, házmelo saber. Me pregunté qué iba a decir, pero volvió a hacer la misma oferta. ¿No me has estado diciendo lo mismo todos los días últimamente? Yousuke estaba preocupado por un grupo de 3 personas que le observaba a lo lejos. Como yo solía ser miembro de este grupo, supongo que estaba preocupado por mi marcha. Estaba seguro de que a Yousuke le había inquietado verme tanto antes como después de la excursión escolar. También estaba la cuestión de que Yousuke era el tipo de persona que se preocupa por las cosas, aunque diga que no. Si pasa algo, te lo diré. Gracias. Si es posible, te agradecería que me vigilaras en silencio. Entonces, volví a decirle con firmeza que entendía su buena voluntad. Probablemente, Yousuke seguirá llamándome con regularidad hasta que mi relación con el grupo se recupere. Eso no está bien. No soporto cuando veo inestabilidad en la clase. Yousuke parecía disgustado consigo mismo por expresar con palabras sus incontrolables sentimientos. Tenía una personalidad problemática a pesar de no haber hecho nada malo. De todas formas, las chicas te están esperando. Eso me preocupa más. Sus miradas celosas se hicieron más intensas pues se preguntaban cuánto tiempo Yousuke se mantendría alejado de ellas. Poco después, Ka entró en el aula y Yousuke volvió con las chicas. La campana sonó y la profesora Chabacira llegó al aula, comenzando otro nuevo día escolar. 4. No debería sorprenderos que no hayan tenido ningún aviso, pero antes de las vacaciones de invierno, tendrán que hacer el último examen especial del segundo semestre. La clase, que se había acostumbrado a los exámenes especiales, estaba un poco más disgustada que de costumbre, ya que esperaban que las vacaciones de invierno llegaran tal cual. Uy, parece que esta vez les han sorprendido un poco. Fue debido al festival de la escuela, viaje escolar, y otros grandes eventos que habían estado sucediendo. Para esta escuela, así es como es, y un examen especial es un examen especial, supongo. Sin embargo, incluso si el examen especial se lleva a cabo, solo había un poco más de 2 semanas en el segundo semestre. No creo que sea algo que requiera preparación o medidas a largo plazo, pero me pregunto qué tipo de contenido tendrá. Entiendo tu preocupación, pero no hay por qué alarmarse tanto. No es el tipo de examen especial más temido que provocará el abandono de los alumnos. El factor importante, la expulsión, se reducirá al mínimo en este examen especial. Sin embargo, por supuesto, los puntos de clase fluctuarán inevitablemente dependiendo de quien gane o pierda. Sin embargo, no estarán en posición de permitirse perder, ya que estarán en la búsqueda de la clase a partir de ahora. Ganar 1 o 2 encuentros no basta para alcanzarles y adelantarles. Tenemos que estar dispuestos a ganar todas las batallas que vengan por delante. En este examen especial, no hay reglas complicadas que tienen que ser taladrado en sus cabezas. Lucharán con otras clases en una competición académica individual, competición académica. Como estudiante general, y particularmente como estudiante de esta escuela, esto no era sorprendente. Más bien, era lo más normal que puede haber. Incluso los exámenes parciales y finales normales son competitivos. Pero ya que se llamaba un examen especial, no hace falta decir que habrá algunas reglas especiales que determinarán en gran medida al ganador. El ganador recibirá 50 puntos de clase del perdedor. Si ganas, obtienes 50 puntos de clase, y si pierdes, pierdes 50 puntos de clase. No es un número muy grande. Más bien, era una fluctuación baja en puntos de clase. 5. Por lo tanto, si se trata de una competencia académica basada en la clase, entonces simplemente no es una buena idea luchar contra la clase A. Puedes estar feliz por eso, ¿y qué? Porque es exactamente la clase A contra que los estudiantes de clase B tendrán que luchar. El oponente ya había sido decidido, y la profesora Chabacira nos enfrentó con una cruel realidad. Es un sistema simple en el que la clase con las puntuaciones medias más altas en los exámenes finales recién celebrados se enfrenta a la clase con el segundo mejor promedio, y el tercero más alto está compitiendo contra el cuarto con mejor puntuación. Incluso con algunas reglas especiales, existe una brecha significativa en la capacidad académica básica entre las clases inferiores y la clase A, que tiene una alta capacidad académica, puede afectar enormemente al resultado. A principios de diciembre, los puntos de clase eran de 1250 para la clase A de Sakayanagi y 985 para la clase B de Orikita. Si ganamos el mano a mano, cerraríamos la brecha a 165 puntos con los 100 puntos de clase que ganaríamos. Además, estaremos en camino de superarla.
marca de 1.000 puntos de clase por primera vez desde la inscripción. Por otra parte, la clase C de Rayuan tenía 684 puntos y la clase D de Ichinous tenía 655 puntos. Si Ichinous gana, van a estar de vuelta en la clase C, pero si pierden, la brecha entre ellos y la clase A se duplicará. Esta era una situación difícil, pero no sería una lucha fácil, y en términos de capacidad académica, nunca habíamos ganado. Aunque la diferencia entre el primer y el segundo puesto pudiera parecer escasa, la brecha académica general no era insignificante. Las preguntas versan sobre todos los temas habituales que se dan en los exámenes parciales y finales. Las preguntas irán de relativamente fáciles a extremadamente difíciles, y serán tanto o más difíciles que los exámenes escritos normales. Aunque esta clase había mostrado un ritmo de crecimiento notable, era poco probable que fueran capaces de darle la vuelta, incluso si la clase estudia duro durante las próximas 2 semanas. Ahora voy a decirles algo a todos. Incluso todos ustedes tienen una buena oportunidad de ganar. 6. Los detalles del examen especial, como se llamaba, fueron revelados en el monitor. Examen especial al final del segundo semestre. Un examen prueba escrita global en la que toda la clase resolverá un total de 100 preguntas. Esquema del examen especial. Reglas. Los alumnos resuelven los problemas uno a uno en un orden predeterminado. Un alumno no puede resolver más de 5 problemas, pero los alumnos deben resolver al menos 2, independientemente de si son correctos o incorrectos. Cada alumno dispondrá de un máximo de 10 minutos, incluido el tiempo para entrar y salir de la sala. Todos los alumnos, excepto los que impugnen el examen, deberán esperar en una sala aparte. Solo los alumnos que estén esperando su turno deberán esperar frente a la entrada. Si se excede el límite de tiempo, el alumno será descalificado y no recibirá ningún punto. Dejar una pista. Respuesta escrita o verbal a una pregunta constituye una infracción de las reglas. Si se descubre que un alumno ha cometido una infracción, el examen se dará por finalizado y el alumno recibirá 0 puntos. Bonificaciones especiales según el tiempo restante. Se darán 10 puntos por cada hora adicional de tiempo restante si quedan más de 30 minutos. 5 puntos si quedan más de 10 minutos. 2 puntos. Todos los problemas se puntúan según la habilidad del solucionador. Ver más abajo. Independientemente del nivel de dificultad de la pregunta. La capacidad del solucionador se basa en la capacidad académica de la OAA al 1 de enero. Capacidad académica A-1 punto, capacidad académica B-2 puntos, capacidad académica C-3 puntos, capacidad académica D-4 puntos, capacidad académica E-5 puntos. Una prueba en la que el número de puntos obtenidos aumenta o disminuye en función de la capacidad del alumno para resolver los problemas, independientemente de la dificultad de la pregunta. Se trata de una regla muy singular en la que no se suele pensar. Es realmente digna de ser llamada especial. También hay clasificaciones y barra diagonal en las OAA, pero como parece que tiene haber 5 clasificaciones, los alumnos con I pueden tener una ligera ventaja. 7. Esta es una regla especial para la prueba escrita. La clase A, que tiene un gran número de estudiantes con alta capacidad académica, parece tener una simple ventaja, pero el porcentaje de estudiantes de la clase A con capacidad académica B o superior en OAA es alto. Esto significa que el número total de puntos obtenidos será inevitablemente menor, aunque resuelvan los problemas. ¿Entienden lo que quiero decir? Aunque en la clase de Oriquita había muchos alumnos que habían hecho notables progresos académicos, todavía había algunos que se situaban hacia el extremo inferior de su curso, como K, Satou y Keishinohara. Aunque el porcentaje de respuestas correctas en los exámenes es bajo para estos alumnos, aún podrían recibir 4 o 5 puntos por cada pregunta de este examen especial siempre que puedan deducir la respuesta correcta. Ciertamente, no se trataba simplemente de una prueba de capacidad académica, y no podíamos suponer que estábamos en desventaja frente a la clase A. El encuentro era bastante impredecible, y el resultado estaba más allá de nuestra imaginación. El tiempo restante del encuentro es una ventaja, pero no estoy seguro de si esto es realista o no. El temporizador empezaba cuando ponías la mano en la puerta del aula y la abres. El número de alumnos de la clase de Oriquita es 38. Sería imposible llegar al final de la hora sin dejar casi 2 minutos para cada estudiante para vaciar el cronómetro. Los estudiantes con menor capacidad académica tienden a cometer más descuidos, y el riesgo de perder puntos debido a la distracción causada por el temporizador es mayor. La bonificación por tiempo restante podría haberse tenido más en cuenta para los estudiantes con mayor capacidad académica en la OAA. No, seguiría siendo peligroso centrarse en reducir el tiempo perdido. Así que tenemos una buena oportunidad de ganar. Es ese tipo de examen especial, ¿no? Pronto, Oriquita pareció haber comprendido la posibilidad de ganar a partir de las reglas. Así es. Por supuesto, los alumnos de la clase A obtienen
buenas puntuaciones en cuanto a capacidad académica desde los primeros hasta los últimos de la clase. Puntuarán bien, incluso aunque tengamos muchos alumnos en torno al nivel académico de con 8. Potencial para altas puntuaciones, si no responden correctamente, obtendrán 0 puntos. Aún así, era mucho mejor que enfrentarse cara a cara. También me gustaría añadir algo sobre las trampas, que está claramente establecido en las reglas. Está prohibido hablar con un alumno que ha terminado la prueba mientras espera a que otro alumno tome el relevo. Los alumnos estarán siempre presentes en sus respectivas aulas, pero no se les permite entablar conversaciones innecesarias. Seguramente todos eran conscientes de la fuerte vigilancia de la zona. ¿Qué pasa si no me presento el día del examen? ¿Qué pasa si un alumno falta el día de la clase? Si falta un alumno, 2 preguntas serán incontestables, y si faltan 2 estudiantes, 4 preguntas serán incontestables, resultando en 0 puntos. Esto sería lo mismo que ser descalificado por quedarse sin tiempo. El número de preguntas sin respuesta se decidiría al azar antes de que empezara el examen. Además, aunque fuera poco probable, no habrá cambio en los puntos de la clase en el caso de empate con un oponente. La estrategia de dejar que alguien se ausente intencionadamente no funcionará, solo ponerte en desventaja. Las clases con un gran número de estudiantes, como las clases de Ichinous y Rayuen, tendrían ventaja porque dispondrían de más tiempo para resolver los problemas, pero eso no afecta al número de puntos obtenidos al resolver problemas. El efecto que tiene la población de la clase en la puntuación sería mínimo, ya que sería más eficiente e ideal para los alumnos con baja puntuación, o AA, que son las piezas centrales de la clase y pueden actuar como emboscada, resolviendo las 5 preguntas. Sin embargo, la coincidencia de tener el mismo número de alumnos en la misma clase, unos contra otros, hacen que esta idea carezca en sí misma de sentido. Tenemos que discutir y pensar en cómo podemos vencer a la clase como una madre que vigila a sus hijos. La profesora Chabacira habló. 9. Hemos fijado una fecha para el examen especial, pero hemos decidido dejar tiempo para hasta justo antes de las vacaciones de invierno. El alcance del examen es enorme, así que hemos decidido que necesitaríamos mucho tiempo. Es bastante trabajo, pero si ganamos, nos acercará aún más al nivel A. Eso es todo. El alcance de la prueba se dará a conocer mañana, y ese fue el final de la discusión aquí. Calendario 22 de diciembre. Día especial de exámenes 23 de diciembre. Anuncio de los resultados del examen especial en la ceremonia de clausura del segundo semestre. Faltaba poco para el final del segundo semestre, justo a tiempo. Aún así, solo quedaban 3 semanas para el examen. Aunque los estudiantes más avanzados académicamente solían tener una actitud hacia sus estudios y requerían un tiempo de preparación mínimo, la clave de la victoria estaba en los estudiantes cuyas capacidades académicas estaban por debajo de la media. Nos fijamos en cada una de las calificaciones de los demás en la OAA para ver cómo van. La puntuación máxima que puede obtener nuestra clase B es naturalmente superior a la de la clase A, ya que tenemos más alumnos con calificaciones académicas de IE. Esto significa que, si jugamos un encuentro ideal, podemos ganar el 100% de las veces, dado que las clases que tienen más alumnos con menor capacidad académica en el OAA pueden obtener más puntos. Había un límite inferior al número de puntos que los alumnos de la clase A podían conseguir, por mucho que se esforzaran. La única forma de ganar sería superar la puntuación máxima del oponente en incluso un punto. Bueno, esto no era más que una teoría vacía. Estábamos hablando de un papel delgado en probabilidad. Con casi 40 estudiantes participando, era casi imposible obtener una puntuación perfecta. Teniendo en cuenta lo que dijo la profesora Chabacira y las reglas del examen especial, podíamos esperar que el porcentaje de preguntas difíciles no fuera muy bajo. Si los problemas pudieran ser resueltos fácilmente por alumnos con capacidades académicas E o D, sería bastante desequilibrado. Sería un examen especial poco razonable que perjudicaría a las clases con alta capacidad académica. Un grupo de estudio era imprescindible, pero era dudoso que fuera suficiente para llevarnos a la victoria. 10. También es importante tener en cuenta quién resuelve cuántos problemas y a quién pasará el relevo después. Yousuke, en tono tranquilo, preguntó a Horikita como para confirmar su respuesta. Sí, si lo pensamos de forma sencilla, es fácil entender que los alumnos con baja capacidad académica deben pasar al frente y se les debe pedir que resuelvan tantos problemas que puedan. El límite de tiempo era de 10 minutos. La capacidad de leer las preguntas también depende en gran medida de la capacidad de los alumnos. Puede ser un reto simplemente encontrar preguntas fáciles de las 100 del examen. Si los alumnos más avanzados pudieran resolver primero las preguntas más difíciles, a los menos avanzados les llevaría menos tiempo encontrar las preguntas correctas y podrían concentrarse en ellas. Con más calma, ¿quién puede y quién no puede resolver qué tipo de problemas? Saber esto y tomar el mando de la situación también es una forma de ganar. Puede que hubiera otro
otros métodos. Al final, era importante decidir pronto qué estrategia adoptar y empezar la clase trabajando para conseguirlo. La profesora Chavasira dijo que hay posibilidades de ganar, pero una desventaja es una desventaja. Si ellos marcan bien, probablemente no ganaremos. El oponente es clase A después de todo. Algunos de mis compañeros comenzaron a expresar tales opiniones. La clase A nunca había estado por debajo de las otras clases en los exámenes puramente escritos. Incluso con las reglas especiales, seguían siendo un oponente formidable. Esta vez, estamos en contra de la clase A, pero en realidad estamos en contra de nosotros mismos. No nos importan las estrategias de nuestros oponentes, y no necesitamos que estar particularmente preocupados por el hecho de que Sakayanagi-san es nuestro oponente. Hizo hincapié en la realidad de nuestros oponentes difíciles, pero no era lo que estaba en el exterior, sino lo que estaba en el interior que debemos enfrentar. 11. Pensaré en una estrategia tanto como pueda. Mientras tanto, necesito que estudien todo lo que puedan. Hasta ahora, o más exactamente, hasta hace unas semanas, la clase había estado estudiando para sus exámenes finales. Aunque era obligación de los alumnos estudiar, estaban cansados de tener que volver a hacerlo en tan poco tiempo. Aún así, ni un solo alumno expresó queja alguna. Les apoyaremos en todo lo que podamos, respondió Yousuke en respuesta a Orikita, el estudiante que daba clases en las sesiones de estudio, como Kishi y Michan. Me estoy motivando. Personalmente, estoy un poco en conflicto porque mi OA ha subido, pero voy a hacer mi contribución. Sudou, que había recibido una calificación E para el rendimiento académico, ahora tenía una CI. Los puntos que podía obtener eran menores que antes, pero había dado un gran salto adelante en su capacidad. Si no lo hubiera hecho, le habría costado mucho resolver los problemas. Después de clase, me escabullí del salón de clases donde habíamos empezado a discutir y llegué a mi destino casi exactamente a tiempo. Pensé en llamar a la puerta inmediatamente, pero pude oír voces fuertes desde el interior de la habitación, como si la gente estuviera discutiendo un poco dentro. Sin embargo, como estábamos separados por una gruesa puerta, no pude oír lo que decían exactamente. Si hubiera mantenido los oídos abiertos durante un rato, tal vez habría podido oírlos con claridad. Pero se acercaba la hora de la cita, así que descarté rápidamente la opción de escuchar a escondidas. Gracias, estaba en la oficina del consejo estudiantil a la hora que me indicaron. Parecía que dos estudiantes varones ya estaban sentados en la sala del consejo estudiantil, y uno de ellos se levantó inmediatamente. Siento haberte llamado, Ayano Kouji. Está bien, pero me pone un poco nervioso cuando el presidente del consejo estudiantil y vicepresidente son tan aplomados. Dije algo que un estudiante típico podría haber dicho. 12. Lo siento, pero a mí no me pareces nervioso. Nagumo, que seguía sentado, cruzó las piernas y dobló el dedo índice para indicar al otro que acortara la distancia entre ellos. Kiriyama se situó ligeramente detrás de Nagumo y se colocó en una posición en la que se le pudiera ver con facilidad. En ese momento, miró la pantalla del móvil que sacó de su bolsillo. Sin embargo, en menos de un segundo, apagó la luz de la pantalla y lo volvió a colocar en el lugar de donde había salido. El siguiente en abrir la boca no fue Nagumo, el presidente del consejo estudiantil, sino Kiriyama, el vicepresidente. Después de esto, también llamó a los miembros del consejo estudiantil Orikita e Ichinous. Orikita e Ichinous quizás era una coincidencia, o sacaron a relucir intencionadamente los nombres de las dos estudiantes de segundo año del consejo estudiantil. No hay necesidad de precipitarse, Kiriyama. Ayano Kouji podría querer tener una pequeña charla contigo también. Lo siento, pero a mí no me lo parece. Sentí gratitud en mi corazón por el buen juicio del vicepresidente Kiriyama. Además, tengo algunas cosas que quiero hacer para prepararme para el próximo examen especial. ¿Examen especial? No habrá más exámenes especiales durante el segundo semestre para nosotros los estudiantes de tercer año. Además, esto no es de tu incumbencia puesto que ya he decidido quién ganará. Nagumo miró a Kiriyama inquisitivamente, sin entender por qué. Aún así, siempre hay que estar preparado para lo inesperado. Hay más estudiantes de los que crees esperando ansiosos su boleto a la cima. ¿Y si uno de ellos intenta arrancarte la cabeza? Esos idiotas ya han caído. No queda nadie para luchar. Eso espero. A los estudiantes de tercer año no les quedaba mucho tiempo, con Nagumo ostentando todo el poder. Debían conseguir de alguna manera el boleto de 20 millones de puntos. Y todavía estaban luchando esa batalla. 13. No era de extrañar que Nagumo fuera optimista al no tener enemigos. Desde que tenía todos los boletos necesarios,
Era imposible que alguien fuera contra él, incluyendo a Kiriyama, quien se arriesgaba a ser privado de su boleto a la victoria si no seguía las órdenes de Nagumo. En otras palabras, los que no habían recibido una multa no estaban sujetos a las mismas restricciones. Sería un poco exagerado decir que pueden expulsar a Nagumo de la escuela y acumular puntos privados a partir de ahí. No. Incluso si ese fuera el caso, no estoy seguro de que valga la pena. Si Nagumo fuera expulsado de la escuela, su enorme suma de puntos privados iría probablemente a parar a la caja fuerte de la escuela. Nagumo no podría protegerse sin tal contrato, excepto por los puntos privados de Nagumo. El número de puntos privados recogidos durante el tercer semestre solo sería suficiente para salvar a una o dos personas a lo sumo. ¿Tienes idea de lo que estás hablando, Kiriyama? Has estado pinchándome toda la mañana, ¿verdad? No voy a parar ahora, no importa lo que digas, porque no voy a quedarme quieto en este asunto, ¿me equivoco? Nagumo parecía haber sonreído y asentido ante la confirmación que tenía tanta presión en la voz. Lo siento, Kiriyama, pero es una decisión personal que tengo que tomar mientras estoy todavía en la escuela. Entonces espero que puedas entender mi deseo de acabar con esto. Hubo un poco de discusión en la sala del consejo estudiantil antes de que yo entrara. El comentario de Nagumo acerca de que Kiriyama estaba en su caso desde esta mañana, ciertamente indicaba que esto no era algo que Kiriyama recibiera con agrado. No, tal vez sea lo mismo para mí. Tengo un caso más que atender después de este, otro caso del consejo estudiantil, así que, por favor, dame un minuto. Tengo un caso más que atender después de este, otro caso del consejo estudiantil, así que, por favor, dame un minuto. 14. Dijiste que tenías algo que decirme. Muy bien, hagámoslo rápido. Al final, Kiriyama estuvo de acuerdo, y Nagumo comenzó lo que consideraba era la charla necesaria. Parece que los de segundo año están en una carrera inusualmente reñida, ¿no? Eso parece. En nuestra generación y en la de Orikita Senpai, la clase A se erigió como el único ganador a mediados del segundo año. Me da un poco de envidia que puedas disfrutarlo hasta esta época del año. En el pasado, se decía que las batallas de clase se resolvían por lo general al final de a mediados del segundo año, con una gran diferencia en los puntos de clase. La clase que comenzaba el año en la clase A se graduaba por delante de los de la clase B e inferiores. Hubo algunos casos raros como el presidente del consejo estudiantil Nagumo y otros, donde la clase B cambió a la clase A, pero en cualquier caso, a mediados del segundo año, la clase A ocupaba una posición dominante. Por otro lado, sigue habiendo una diferencia de puntos que permite una remontada incluso para la clase D. Parece que hay posibilidades para cada una de las cuatro clases, pero eso probablemente solo se mantendrá hasta el examen final. Eso es lo que yo también pienso. Dos o, como mucho, tres clases estarán compitiendo por los puestos de la clase A. Tanto Nagumo como Kiriyama emitieron el juicio sin vacilar. El examen final para los estudiantes de segundo año será una batalla feroz. Sí, los exámenes son completamente diferentes, por supuesto, pero los resultados son casi siempre desastrosos. El año pasado, yo estaba en el control del segundo año en la etapa final y tenía el control sobre los exámenes. Intenté mantener las heridas al mínimo, pero aún así 3 estudiantes abandonaron. Dijo que, a pesar de sus esfuerzos por evitarlo, hubo inevitables bajas. Hubo forma de evitar las expulsiones, pero tuvimos que sopesar la pérdida de puntos de clase y puntos privados frente a la ganancia. Esta historia puede ser cierta, puede ser útil o no. Era poco probable que los exámenes de fin de curso que haríamos fueran los mismos que los que vivieron Nagumo y las generaciones anteriores. Sin embargo, la escala sería más o menos la misma. Esto era algo que podíamos ver de forma natural a través de nuestra experiencia con nuestra vida escolar hasta ahora. Ya está bien de tanta palabrería. Es hora de ir al grano, Nagumo. Kiriyama le instó con calma. Nagumo encogió los hombros y mostró sus blancos dientes. Es hora de que termine mi papel como presidente del consejo estudiantil. Pero antes de eso, tenemos que decidir quién será el próximo presidente. 15. En términos de duración del cargo, ya has estado en el cargo más tiempo que los presidentes anteriores, ¿no? Manabu Orikita a Nagumo Miyabi. El bastón de mando del presidente del consejo estudiantil debería haber sido pasado un poco antes. También recordé que el propio Nagumo dijo que extendería su mandato. Íbamos a prorrogar el mandato, pero la escuela se puso en contacto con nosotros varias veces. Dijeron que, si lo aplazábamos demasiado, estaríamos negando a los Kowais la oportunidad de adquirir experiencia. Bueno, algo de razón tienen. Todos los estudiantes de tercer año ya han completado sus funciones en el consejo estudiantil, excepto Nagumo y yo.
todos los procedimientos se han completado. Así que todo lo que quedaba era decidir quién sería el próximo presidente del consejo estudiantil. Y entonces estos dos estarían fuera del cargo, ya veo. Así que Nagumo ha decidido renunciar a su posición como el presidente del consejo de estudiantil. Eso explicaría por qué estaba llamando a los dos nombres mencionados antes, Susune o Onami. Tenían que decidir quién era más adecuado para ser el próximo presidente del consejo estudiantil. Tienes la autoridad para nombrar al presidente del consejo estudiantil, Nagumo, ¿verdad? Sí, tengo ese derecho. Entonces, no deberías estar hablando con Horikita e Ichinous en vez de conmigo, le dije lo obvio, pero parecía ser muy consciente de ello, ya que no parecía sorprendido por mi respuesta. Sería una pérdida de tiempo tomar una decisión así, ¿no? Teniendo en cuenta que me invitaron aquí. Bueno, puedo adivinarlo. Tú y yo vamos a decidir quién va a ser el próximo presidente del consejo estudiantil. Eso es algo más que animarme, ¿no? He estado pensando en varias formas de competir contigo, pero esto debería funcionar. Horikita e Ichinous llevan aquí 2 años, como tú. Estoy seguro de que tienes tanta información como nosotros. Era comprensible que Nagumo, a quien no le quedaba mucho tiempo, quisiera que la pelea se resolviera lo antes posible. Nagumo no creía que esta fuera la forma ideal de luchar. Aún así, debió decidir que era mejor que no enfrentarse en absoluto. Todavía hay una forma de posponerlo. No me sorprendería si hay un examen especial como el campamento de entrenamiento mixto del año pasado, donde los estudiantes son emparejados y compiten contra otros grados. Bueno, cuando llegue el momento, podemos llamar a esto un encuentro preliminar. Como no era de los que posponían las cosas, Nagumo intentó mantener a Ichinous y Horikita en un círculo cerrado para que no pudieran escapar. 16. Acepté competir contigo, pero no acepté competir más de una vez. Tenía cierto interés en el Nagumo que tenía delante, pero no podía dedicarle todo mi tiempo. Tenía algunas cosas que quería hacer en el futuro. ¿Crees que tienes poder de decisión? No quiero que me retes a un combate solo por diversión. Si quieres tener esta batalla conmigo para decidir el presidente del consejo estudiantil, tendrás que estar preparado para tener una pelea real aquí. Lo haré, pero es una pelea que probablemente perderás. Lo sabes, ¿verdad? Ya que los estudiantes actuales podrán votar, todos los votos emitidos por los estudiantes de tercer año serán a tu discreción, el presidente del consejo estudiantil. Así que 1/3 de los votos ya han sido emitidos. ¿Es eso lo que estás diciendo? Sí. Si juntas a todo el segundo año, apenas estaríamos empatados. Bueno, eso tampoco va a pasar. Como el oponente es Ichinous del mismo año, el voto de segundo año se dividiría inevitablemente. Si pudieras hacerme un favor, creo que sería un buen encuentro. Interesante. Dilo, la votación será anónima. Eso es todo. Si solo el colegio sabe quién se ha votado entre los candidatos, creo que estaríamos empatados. No lo entiendo. Así que los de tercer año no votarán por el candidato que apoye. Pero puedes imaginar cómo eso aumentaría las posibilidades de que eso ocurra, ¿no? Si el anonimato estaba garantizado, no había necesidad de seguir las reglas. Incluso si prometía algún tipo de recompensa como puntos privados, era imposible de probar a menos que el bando de Nagumo obtuviera cerca de 0 votos. Incluso si ese fuera el caso, ¿cómo esperas que la mitad de los de tercer año estén de tu lado? Eso es imposible. No lo sabrás hasta que lo intentes. Kiriyama observó en silencio como Nagumo y yo discutíamos. Entonces, ¿estás dispuesto a jugar siempre y cuando añada esa condición? ¿Es eso? Sí. No habría problema. Sigues mostrando una extraña confianza, pero no pasa nada. Si estás seguro de que puedes competir con nosotros sobre esa base, entonces no tengo quejas. Pero antes de finalizar el asunto, permíteme decir que me gustaría ver algunas apuestas en el juego. Supongo que, si no hubiera nada por lo que apostar, no dolería ni picaría perder. Para Nagumo, evitar ser superado por mí era una necesidad absoluta. Era inevitable que Nagumo hiciera una apuesta en la que no hubiera otras que no fuera su victoria. ¿Puedes apostar por algo? Ayano Kouji. 17. ¿Puedo repetirte esas palabras tal y como son? Incluso si eso significa ser expulsado. Sí. Me gustaría decir que sí, pero es una pregunta difícil. Estoy seguro de que tienes razón. Nadie aceptaría el riesgo de expulsión en un lugar como este. Estoy dispuesto a apostar por la expulsión, pero en ese caso, permítanme exigir un quid pro quo proporcional. ¿Quid pro quo? Si gano, quiero conseguir algunos puntos privados tuyos, preferiblemente suficiente dinero para comprar un boleto para pasar a la siguiente clase. Incluso bajo las reglas de los exámenes especiales, necesitas tantos puntos privados para evitar la expulsión. No es mucho pedir. Bueno, vale la pena arriesgarse a la expulsión. No, como los intereses de ambas partes estaban alineados. Llegan a un consenso sobre la dirección del juego. Sin embargo, Kiriyama, que estaba escuchando la conversación, puso fin a la misma. Me dijeron de antemano que
ibas a jugar con Ayano Kouji, pero no estoy de acuerdo con los términos de la apuesta, y no puedo dejar que apuestes una suma tan grande de dinero en un juego que nunca has jugado antes. Espera un momento, Kiriyama, ¿crees que voy a perder con estas reglas? Ayano Kouji dijo que estaríamos empatados solo por ser anónimos, pero se equivoca. No creo que pierdas, pero aún así no es una probabilidad del 0%. La probabilidad cambia dependiendo de si eliges a Horikita o a Ichinos. Por encima de todo, 20 millones de puntos es demasiado. Si quieres apostar con Ayano Kouji, mejor usa el dinero para salvar a uno de los estudiantes de tercer año. No era de extrañar que Kiriyama le desaconsejara enérgicamente hacerlo, pero Nagumo no dio muestras de echarse atrás. Soy libre de hacer lo que quiera con el dinero que he obtenido a través de mi poder real. Siempre ha sido así y siempre lo será. ¿Insistes? Por supuesto, voy a ganar esta guerra y echar a Ayano Kouji de la escuela. Dejemos al segundo año en paz. No estoy de acuerdo con ese enfoque, replicó Kiriyama, pero Nagumo no iba a seguir escuchándole. Te concederé tu deseo, Ayano Kouji. Si me ganas, estarás en la clase A. Gracias, presidente. ¿Estás seguro de esto? Si la apuesta fuera pequeña, lo único que tendrías que hacer es ponerte de rodillas, pero con 20 millones. Tendré que pedirte que cumplas tu promesa respecto a la expulsión de la escuela, aunque no quieras. Si quieres rebajar el peso de tu oferta, ahora es el momento de hacerlo. ¿Es eso lo que quieres? Ja, pensé que te asustarías un poco si te amenazaba así, pero no parecías disgustado. Ya he aceptado el riesgo que supone procurarte mucho dinero desde el principio. 18. Te conseguiré el contrato. Una de dos, expulsión o 20 millones. Todo lo que quedaba era que ambas partes decidieran cuál apoyarían, y entonces la configuración del partido estaba completa. Sé que vamos a jugar, pero no sé si funcionará o no justo cuando Kiriyama estaba a punto de hacer su última resistencia para detener el juego, en el que una gran cantidad de puntos estaría en juego. Se oyó un golpe en la puerta de la sala del consejo estudiantil. Nagumo-senpai, soy Ichinos, una voz clara. Parecía que ambas candidatas habían llegado. Nagumo, si puedes, no les cuentes lo del partido. Y por supuesto, no hables de la apuesta. Kiriyama tenía un buen punto, y no era algo que debiéramos decirle a Horikita y los demás. Sin duda no se sentirían bien si supieran que eran el objetivo de un juego o una apuesta. ¿No tienes objeciones a esta propuesta, Ayano Kouji? No, no tengo ningún problema. Pero, ¿estás seguro de esto? Si traemos a esas dos aquí, el juego básicamente habrá comenzado. Kiriyama me miró y me detuvo, diciendo que ese era el único punto en el que yo podía dar marcha atrás. No tienes que arriesgar tu expulsión para seguirle el juego a Nagumo. Pero no es fácil conseguir un boleto a la clase A, ¿verdad? Entonces, ¿no es natural correr un riesgo razonable? Parece que ya no ocultas tu verdadera naturaleza. Kiriyama estaba más que enfadado y volvió a mirar la pantalla del móvil. De acuerdo, haz lo que quieras. Entren, las dos, instó Kiriyama mientras se acercaba a la entrada y abría la puerta. La posición de Nagumo como presidente probablemente le causaría muchos problemas ya que siempre actuaba a su antojo como individuo. En ese sentido, no era mala idea adelantar el cambio de presidente del consejo estudiantil. Las dos estudiantes se percataron de mi presencia en cuanto entré en la sala. Era obvio que yo era un extraño que no era miembro del consejo estudiantil, por lo que no había necesidad de hacer una mención especial de ello. Ven a sentarte al lado de Ayano Kouji. Disculpe, Horikita se sentó a mi lado e Ichinos al lado de Horikita. Por un momento, la mirada de reojo de Horikita expresó, ¿estás metido en algo extraño otra vez? La conversación se reanudó de nuevo cuando todos, excepto Kiriyama, que había regresado detrás de Nagumo, se sentaron en sus sillas. Les pido a las dos que celebrarán las elecciones para decidir quién será el próximo presidente del consejo estudiantil. ¿Elección? 19. ¿No es una práctica común en las preparatorias? Daré un discurso y dejaré que los estudiantes decidan quién de ustedes es la más adecuada para ser presidente del consejo estudiantil y emitan sus votos. El estudiante que obtenga más votos será el próximo presidente del consejo estudiantil. Ya veo, pero no recuerdo ninguna elección de este tipo el año pasado. Sí, en años anteriores, el presidente del consejo estudiantil, que sería yo, decidía quién sería el próximo presidente del consejo estudiantil. Mientras la persona que me pasó el relevo directamente a mí esté de acuerdo, será el próximo presidente estudiante. Por supuesto, no voy a nominar a nadie más que a los que han logrado resultados que satisfagan a la gente que les rodea. El presidente del consejo estudiantil no se decidió al azar, sino sobre una base sólida. Nagumo añadió que no olvidaría este punto. Sin embargo, la situación es un poco diferente para ustedes, los estudiantes de segundo año. Solo Onami formó parte del consejo estudiantil el año pasado, y Susune, que se incorporó durante su segundo año, no ha sido miembro durante un año. Entiendo que no hubo otros estudiantes que se unieran al consejo estudiantil al mismo tiempo, pero creo que Ichinose-san sería una buena opción para presidente del consejo estudiantil.
Estudiantil. No creo que tenga ningún defecto. A pesar de que estaba dando la posición de presidente del Consejo Estudiantil a su oponente, Ichinous, Horikita no dudó en su decisión. En un principio no se unió al Consejo Estudiantil porque quisiera ser presidenta del Consejo Estudiantil. ¿No te apetece ser la presidenta del Consejo Estudiantil? No, en absoluto. Me siento positiva por seguir los pasos de mi hermano. Estoy dispuesta a presentarme a las elecciones si eso es lo que quieren los estudiantes actuales, pero al mismo tiempo estoy perfectamente bien con que sea Ichinose-san. Ciertamente, Onami no tiene defectos. Sería la elección esperada. Pero hay algo más que me inquieta. Ichinous reaccionó con un ligero temblor en los hombros. En este momento, las posibilidades de que Onami se gradúe en la clase A han disminuido drásticamente. Esto es un problema. Todos los presidentes del Consejo Estudiantil en el pasado se han graduado dentro de la clase A. No es una tradición oficial, sino un sentido común tácito. Por supuesto, yo seré uno de ellos. De hecho, el puesto de Ichinous estaba en peligro dependiendo de si se graduaba o no en la clase A Horikita. Por otro lado, estaba a la casa de la clase A como estudiante de la clase B, por lo que probablemente estaba cerca de esa suposición tácita. Está Onami, que tiene un historial perfecto, y Susune, que no tiene un historial sólido, pero está cerca de la clase A. Después de tomar varios factores en consideración, he decidido que ustedes dos están casi igualadas en este momento. Por eso hemos decidido hacer una campaña electoral, ya que Nagumo tenía la autoridad para decidir el presidente del Consejo Estudiantil. Yo no tuve más remedio que estar de acuerdo con su clara justificación, por muy diferente que fuera en grado. Lo único que quedaba era que los propios estudiantes decidieran si aceptar o no el cargo. 20. Lo comprendo. Si es así, me presentaré al cargo. Entonces se decidió. Esto significaba que Horikita e Ichino se competirían entre sí por el puesto de presidente del Consejo Estudiantil. Todo lo que quedaba era que Nagumo y yo decidiéramos a cuál de los dos apoyaríamos. Ayano Kouji, te dejaré elegir a cuál quieres apoyar. ¿Estás seguro? Al menos te dejaré elegir. Horikita o Ichinous. Para ser honesto, para mí, no hay diferencia a cuál elija. Si me vas a dar el derecho a tomar una decisión, podría también elegir cuál será más beneficioso en el futuro. Pero Horikita se levantó más rápido de lo que yo podía dar nombres. Espere un momento, presidente. Ayano Kouji-kun está aquí porque voy a hacer un concurso para ver entre tú y Onami quién será elegida presidente del Consejo Estudiantil. No debía hablar de eso delante de ellos. Kiriyama parecía estar sujetándose la frente, pero no había forma de que Nagumo hubiera escuchado a Kiriyama. ¿Tú también? No, yo no saqué el tema, ¿verdad? Aún así, debe haber habido un problema con el curso de la conversación que llevó a ello. Era cierto, no podía negarlo. Nagumo tenía conciencia y no mencionó la apuesta. Vamos, elige a quien te guste más. Entonces, estaba a punto de mencionar el nombre por el que me decidí cuando de nuevo me interrumpió una voz diciendo, espera, esto es algo sin precedentes. Probablemente debería añadir algunas cosas más. Kiriyama, que había estado escuchando, interrumpió en ese momento. ¿Qué? ¿Sigues insatisfecho con el flujo de la conversación? Se trata de una elección del Consejo Estudiantil. Quiero asegurarme de que realmente quieren y de que tienen las cualificaciones adecuadas. ¿Te has asegurado lo suficiente? No, no es suficiente. Tengo la confirmación de Horikita, pero no de Ichinous. No hace falta que le preguntes eso. No estoy de acuerdo. Kiriyama se volvió para mirar a Ichinous, y sin previo aviso, la puerta de la sala del Consejo Estudiantil se abrió con fuerza. Permíteme interrumpirte, Nagumo, como si estuviera visitando la habitación de una amiga. Kiryu-in, una estudiante de tercer curso clase B, entró en la habitación sin permiso. Era la primera vez que la veía en tal proximidad desde el verano, pero ella no tenía su sonrisa despreocupada generalmente y parecía estar de mal humor. 21. Eres una invitada inesperada. ¿No se te ocurre llamar a la puerta al menos una vez? La elección del Consejo Estudiantil estaba a punto de discutirse, y Nagumo no habría dado la bienvenida a esta invitada. Ahora estoy ocupado. ¿Puedes volver más tarde? Nagumo intentó librarse de ella, pero Kiryu-in no le hizo caso. Le había pedido a Kiriyama que me dedicara tiempo con antelación, ¿y tú me lo impides? Lo siento, pero no he oído nada de ti. Nagumo parecía molesto por la aparición de Kiryu-in y miró a Kiriyama para confirmarlo. Lo siento, Nagumo, pero lo que dice Kiryu-in es técnicamente correcto. Fue mi culpa. Fue un error por descuido de tu parte. No puedo explicarme. Ella está involucrada en otro asunto que esperaba pudieras ayudarme a resolver hoy. No conocía los detalles de lo que
estaba hablando, pero tal intercambio tuvo lugar entre Nagumo y Kiriyama. A eso me refería. ¿Te importa escuchar lo que tengo que decir? Nagumo, entiendo la situación, pero estoy teniendo una discusión importante con estos chicos sobre el consejo estudiantil. Veo que estás ocupado, pero yo tampoco tengo mucho tiempo libre. Tengo una cita a esta hora, así que tendrás que ocuparte. Ciertamente, Kiryuin no tenía ninguna razón para echarse atrás. Era culpa de Kiriyama cometer un error al concertar la hora de la cita. Por ahora, mi prioridad es hablar con Susune y Yonami. Si insistes en venir antes, siéntate y espera en silencio. Nagumo trató de explicar que la cita de Kiryuin solo la conocía Kiriyama por el momento. Nagumo intentó insinuar a Kiryuin, pero esta parecía un poco diferente y no ocultó su irritación. Me niego. Kiryuin contestó con un tono ligeramente severo y puso el pie en uno de los asientos vacíos de la sala del consejo estudiantil. ¿Qué estás imitando? En primer lugar, voy a hacerte una pregunta ahora mismo. Dependiendo de tu respuesta, ¿será sacrificada esta silla? ¿La pateará o la destruirá? Parecía seguro que el destino de la silla en la que Kiryuin había puesto su pie estaba en juego. Kiriyama miró a Kiryuin, que no mostraba signos de irse, y de nuevo se disculpó con Nagumo. Si se trata de Kiryuin, puede ser contraproducente rechazarla. Sería más seguro dejar que los de segundo año esperen temporalmente y escuchen lo que tiene que decir. Aunque Orikita e Ichinos tienen prioridad, si Nagumo les pidiera que esperaran, lo harían. Por otro lado, aquí estaba claro que Kiryuin, que parecía estar de mal humor, no lo haría. Si no podía rechazar a alguien o hacerle esperar, sería más rápido pedirles primero. No te preocupes por nosotros, hablemos primero de Kiryuin-senpai. ¿Está de acuerdo Orikita-san? 22. Sí, eso sería mejor, dado que ambas partes llegaron a esta conclusión sin esperar confirmación directa. Parecía que Nagumo no tenía más remedio que ponerse del lado de Kiryuin. Oh querida, muy bien, déjame preguntarte, ¿qué es lo que has venido a hacer aquí? Eso tampoco se lo has dicho a Nagumo, ¿verdad, Kiriyama? Eso realmente no es un buen arreglo. Entiendo tu deseo de culparme, pero estoy en medio de muchas cosas. Además, decidimos que sería mejor para ti contarle tu desordenada historia tal y como es. Había dejado deliberadamente sin anunciar el motivo de su visita. Kiryuin miró a Kiriyama con ojos fríos, pero tuvo que dejarlo pasar. Ahora, déjame ir al grano. No quiero ser tan crítico todavía, así que, me atrevo a preguntarte lo siguiente. ¿Quién es el que ha decidido acosarme de una forma tan maliciosa? Kiryuin casi fue acusada de robar en el centro comercial Keyaki después de la escuela el otro día. Mientras compraba en una tienda de cosméticos, Yamanake, un estudiante de clase D, se acercó a Kiryuin por detrás e intentó meterle un pintalabios en el bolso. Cuando Kiryuin se dio cuenta y se enfrentó a Yamanake, esta le dijo que tú le habías ordenado que lo hiciera. Nagumo, Kiriyama hizo que las palabras de condena de Kiryuin fueran fáciles de entender. Ya veo, así que por eso acudiste a mí tan osadamente. La razón por la que no te dije directamente de que estaba hablando fue porque sabía que nunca me ordenarías hacer tal cosa. Estoy en lo cierto. Kiriyama dio a entender que confiaba en Nagumo en este punto. Nagumo respondió tanto a las preguntas de Kiryuin como a las de Kiriyama con una actitud de no compromiso. ¿Puedes asegurar que no estás involucrado? Obviamente, Kiryuin sospechaba que Nagumo estaba involucrado. No lo sé. Al menos pareces creer que fue orden mía. Yamanake, la perpetradora, lo testificó. ¿No es suficiente? Podría haberme utilizado para salirse con la suya, ¿verdad? A la respuesta de Nagumo, Kiryuin sacudió ligeramente la cabeza. 23. Si mencionara tu nombre, Yamanake no podría salirse con la suya. Sería menos problemático para Yamanake si le echa la culpa a otro. Me equivoco, el punto de vista de Kiryuin ciertamente tenía sentido. Nagumo tiene un control casi total sobre la totalidad de los de tercer año. Y no importaba si tenías una entrada o no, no podía pensar inmediatamente en ninguna ventaja de mentir sobre ser ordenado por Nagumo bajo su control. Si caía fuera del favor de Nagumo debido a este incidente, sería un gran escollo para la estudiante Yamanake. Por eso no era descabellado sospechar que Nagumo era el verdadero culpable desde que surgió su nombre. Incluso si yo pasara por lo mismo, Nagumo seguiría siendo la primera persona de la que sospecharía. Aún así, pareces muy enfadada por un simple incidente de hurto. No es propio de ti. No me entiendes tan bien como para decir, no es propio de mí. Desgraciadamente, me desagradan muchos actos, como el hurto, y odio ver a la gente hacer daño a los demás solo por su propio bien. Por la forma en que Kiryuin hablaba, parecía que desconocía el pasado de Ichinos. Mientras Kiryuin expresaba abiertamente su desagrado, la expresión de Ichinos se ensombrecía. Nagumo se dio cuenta de este cambio de actitud y la interrumpió, tal vez porque era consciente de la situación. Nagumo parecía haberse atrevido a tratar el acto de hurto a la ligera delante de Ichinos, pero pareció tener el efecto contrario. ¿Lo admites? Intentaste inculparme por ello. Eso es otro asunto. No, cuando Nagumo se negó a reconocerlo, Kiryuin añadió,
como presintiendo. Puedes estar tranquilo. Si puedo escuchar una disculpa de tu parte, te prometo que este asunto quedará zanjado. Si Nagumo dio la orden, fue un instigador. En un caso como este, obviamente recibiría un castigo más severo que el autor. Incluso si Nagumo era un representante de los de tercer año, Kiryu-in parecía estar en contra de tratar de evitar hacer un gran escándalo. Por otro lado, ¿y si no me disculpo? ¿Estará satisfecha con romper la silla? No creo que reciba una disculpa. Ya veo. Bueno, entonces. Nagumo se separó de Kiryu-in y se volvió hacia nosotros. He terminado de hablar contigo, Kiryu-in. Nagumo no se disculpó, no lo admitió, ni siquiera lo reconoció, y simplemente dejó que la conversación se alejara. Esto es algo que nunca pensé que vería venir. Nagumo le dijo fríamente a Kiryu-in, que se quedó atónito. Dijiste que forzaste a Yamanake a decir la verdad, pero ¿cuánta credibilidad tienes en esa afirmación cuando se la sacaste con amenazas? Aunque te saltas el consejo estudiantil e informas a la escuela, ¿realmente crees que se lo tomarán en serio? Como mínimo, el intento de Yamanake de inculparme de hurto es probable que haya sido grabado por la cámara de la tienda. No es un problema que se puede ignorar. 24. Entonces sube primero la grabación. Pero ya está. Si no consigues algo que me relacione directamente con Yamanake, es una historia sin sentido. Yamanake era la única que sería castigada. Nunca habría ninguna prueba de su implicación. Nagumo rebosaba confianza. La escuela haría todo lo posible para investigar la queja de Kiryu-in, pero habría límites. La mentira de Yamanake apuntaba a la caída de Nagumo, presidente del consejo estudiantil y líder de los alumnos de tercer curso. A menos que se encontraran pruebas definitivas, ese resultado era obvio. Siento interrumpir, pero quiero hablar de lo que has dicho antes. ¿Seguro que no estás en desacuerdo conmigo sobre la elección? Nagumo comenzó a obtener la confirmación final como si realmente quisiera ignorar a Kiryu-in. Sí, presidente, estoy de acuerdo. Horikita estuvo de acuerdo. Aunque le preocupaban las piernas de Kiryu-in todavía en la silla, pensé que estaba a punto de patear la silla, pero Kiryu-in siguió observando como si tratara de ver a través de la mente de Nagumo. Poco después, Nagumo pasó a la respuesta de Ichinos. Si todo iba bien, ella debería dar una respuesta inmediata, pero, sin embargo, la expresión en el rostro de Ichinos aún no era clara, como si las palabras sobre el hurto de Kiryu-in estuvieran todavía en su mente. Onami, tú también vas a presentarte a las elecciones, ¿verdad? Bueno, sobre eso, ¿puedo hablar contigo, Nagumo-senpai? ¿Qué? Esta vez no voy a presentarme al consejo estudiantil. En ese momento, Ichinos hizo una declaración que no esperaba escuchar. ¿No quieres ser la presidente del consejo estudiantil? No, creo que no es tanto que no quiera ser la presidente del consejo estudiantil. Creo que es un problema que va más allá. Siempre he creído que pertenecer al consejo estudiantil y llegar a ser presidente del consejo estudiantil era por mi propio bien y por el bien de los que me rodean. Pero ahora me doy cuenta de que era solo presunción. Como has mencionado, Nagumo-senpai, el hecho de que mi clase esté lejos de la clase A también es prueba de ello. Así que rechazaba el premio a la luz de su inmerecida posición en la clase. Además, una persona como yo no puede ser presidente del consejo estudiantil. Una criminal, por eso, las palabras involuntarias de Kiryu-in habían proyectado una gran sombra sobre Ichinos. Criminal, Kiryu-in, que no sabía lo que estaba pasando, murmuró con curiosidad. Pero yo no podía explicar la razón en este momento. Eso es otra historia. Ahora mismo no tiene nada que ver contigo. No lo creo. No importa cuánto tiempo pase, los pecados del pasado no desaparecerán. Tras responder, Ichinos continuó ante Nagumo como si aún tuviera algo en la cabeza. 25. Antes de las elecciones, me gustaría dimitir hoy mismo del consejo estudiantil. Espera, Ichinose-san. Creo que es una decisión demasiado precipitada. No, no tiene nada que ver con lo de hoy. Es algo en lo que he estado pensando desde antes del viaje escolar. Ichino sonrió y confesó que aún no había tomado una decisión. Sabes tan bien como yo que el servicio en el consejo estudiantil no es solo una carga para los estudiantes. Hay algunas tareas tediosas, pero básicamente solo puede ser algo positivo en esta escuela. Tú también te has beneficiado de ello, aunque no sea tan visible como te gustaría. Nagumo tenía razón, ser miembro del consejo estudiantil no era algo malo. Si has estado en esta escuela durante algún tiempo, sabrás que ser miembro del consejo estudiantil contribuye a tus puntos de clase, aunque solo sea un poco. Para la clase de Ichinos, estando en el aprieto en el que estaba, era como tirar una de sus armas. Lo siento, pero no voy a cambiar de opinión. No solo no quería presentarse a presidente del consejo estudiantil, también quería renunciar al consejo estudiantil. Kiriyama parecía sorprendido por tal declaración. Parece que vas en serio con esto, Ichinos. Me has ayudado mucho. Siento no haber podido ayudarte hasta el final. No, claro que es decisión de la persona continuar o no. Yo no tengo
tengo derecho a detenerte. Kiryu-in parecía haber adivinado esto hasta cierto punto, pero sería más irrazonable no relacionar a Ichinous con el asunto del hurto. Solo podía resentir mi mala suerte de que el tema surgiera de forma coincidente y oportuna. No, incluso sin el incidente del hurto, la voluntad de Ichinous de abandonar era firme. Me disculpo por no poder estar a la altura de tus expectativas. Ichinous se levantó y se inclinó profundamente ante Nagumo y Kiriyama. Estoy seguro de que serás una maravillosa presidente del consejo estudiantil, Horikita-san. Te estaré apoyando. Ichinose-san, Ichinous, que se suponía que era su rival en la elección, sonrió y le dio una charla de ánimo. Me siento un poco indispuesta, así que te dejo aquí ahora. Si hay algún formulario que haya que rellenar, por favor, entrégamelo más tarde. Hasta luego, Ayano Kouji-kun. Con un pequeño gesto de su mano, Ichinous salió de la oficina del consejo estudiantil sin dudarlo. El incidente del hurto puede haber causado definitivamente algunas cicatrices emocionales, pero no dio muestras de haber cambiado de opinión hasta el final. No parecía tener ningún remordimiento persistente. Probablemente era algo en lo que realmente pensaba, no algo que se le escapaba de la boca. Nagumo y yo no éramos los únicos que pensábamos que se trataba de algo inesperado. Horikita, que anunció su candidatura a la presidencia del consejo estudiantil, sintió lo mismo. 26. Ichinose-san ha dejado el consejo estudiantil. ¿Qué debo hacer? Ichinous dejando el consejo estudiantil parecía haber terminado automáticamente la apuesta que había estado llevando a cabo hasta ahora, pero ahora que esto sucedía, no había nada que incluso Nagumo pudiera hacer al respecto de ello. No conocía las normas de otras escuelas, pero al menos en esta escuela, un estudiante que no estaba en el consejo estudiantil no puede ser calificado para ser el presidente del consejo estudiantil. No me gusta cómo va esto, pero vas a ser la presidente del consejo estudiantil, Susune. Lo más importante a evitar sería la ausencia del presidente del consejo estudiantil. Sería demasiado exagerado nombrar de repente a un estudiante de segundo año sin experiencia como presidente del consejo estudiantil. Estoy un poco distraída porque pensaba que iba a hacer una elección, pero, lo entiendo. Con su victoria sin oposición, Horikita sería elegida la presidente del consejo estudiantil en poco tiempo. Antes de eso, tengo un trabajo para ti. ¿De qué se trata? Ocupar la vacante dejada por Ichinous lo antes posible. Trae al menos un nuevo miembro del consejo estudiantil de segundo año. Efectivamente, la marcha de Ichinous dejaba solo a Horikita como miembro de segundo año. Si ocurría algo imprevisto, el consejo estudiantil podría volverse disfuncional. ¿Hay alguna condición para el reclutamiento? Solo hay una cosa, que la gente de tu alrededor piense que eres o no digno de ser miembro del consejo estudiantil. Ya veo, eso tiene mucho sentido, aunque puede ser inapropiado sacar el tema. Era probable que la discusión era acerca de cómo alguien con una reputación como la de Rayuen no podía ser permitido unirse al consejo estudiantil. A mí me parecía que no había restricciones en cuanto al número de estudiantes de la propia clase o de otra, así que cualquiera puede pasar a formar parte del consejo estudiantil siempre que cumpla estas condiciones. Simple y llanamente, eres libre de traer a cualquiera de tu propia clase. Incluso su predecesor, Horikita-senpai, tenía un miembro del consejo estudiantil de la misma clase, ¿no? Sí, lo entiendo. Y una cosa más, nombra a un miembro del consejo estudiantil del primer año también. Yagami abandonó inesperadamente la escuela y tenemos una vacante. Nagumo dio lo que parecía ser una orden muy difícil, y la expresión de Horikita se endureció. No importa si necesito reclutar a una o dos personas. Haré lo mejor que pueda. No había forma de que pudiera negarse, así que respondió con sinceridad. 27. Parece que hemos llegado a un acuerdo. Kiryu-in, que había estado vigilando la reunión, llamó a Nagumo de nuevo. Tal vez estaban pensando que no podían decir la verdad en presencia de estudiantes de segundo año. Horikita, que había recibido una nueva misión, leyó el ambiente de la sala y se puso de pie. Los dejo con ello. Les informaré en cuanto tenga dos nuevos miembros. Sí. En ese momento, te entregaré oficialmente el cargo de presidente del consejo estudiantil. Haciendo una reverencia a Kiryu-in, que observaba la situación, Horikita abandonó la sala del consejo estudiantil. Con las elecciones del consejo estudiantil fuera del camino, la batalla entre Nagumo y yo debería haberse alejado naturalmente. Este sería el mejor momento para marcharse. Lo siento, pero voy a tener que irme ahora. Espera un momento, Ayano Kouji, aún no he terminado de hablar contigo. Nagumo me detuvo con una mirada mordaz como si no fuera a dejarme ir tan fácilmente. No lo entretengas más. La conversación con Ayano Kouji terminó con la negativa de Ichinous. Creo que lo mejor es dar marcha atrás y sacar el asunto de Kiryu-in cuanto antes. Kiryu-in estuvo de acuerdo con Kiriyama en que el problema no podía dejarse sin tratar.
tratar. Estás lleno de defectos, pero te agradezco lo que has dicho. Espero que tomes una sabia decisión, Nagumo. Maldita sea, Nagumo chasqueó la lengua con frustración, pero las circunstancias le obligaron a admitirlo. Sin embargo, añadió esto al final, probablemente porque no quería dejarme marchar. En segundo año no hay más miembros para el consejo estudiantil. Además, el presidente del consejo estudiantil será elegido incondicionalmente de la clase 2B. No puedo dejar que la tengan demasiado fácil. Creo que podrías decirle eso a cualquiera de nuestros compañeros de clase. Además, eso no tiene nada que ver con si le ayudaré o no. Me pareció que se la estaba tomando conmigo, pero no creí que valiera la pena discutirlo aquí. Bueno, no sé cuánta ayuda puedo ser, pero haré lo que pueda. Tal vez, Nagumo no me dejó escapar por dejar una ruta de escape. Me aseguraré de hacerle saber a Suzune que la ayudarás después de esto. No te saltes trabajo, ¿vale? Me estaba planteando no seguirle la corriente, pero se me adelantó. Vale, le ayudaré. ¿Le parece bien? En este punto, Nagumo finalmente entendió y su resistencia a dejarme ir desapareció. 28. Eso es. Aquí tienes recuerdos del viaje escolar. Saqué unos cuantos recuerdos extra que compré en Hokkaido y se los entregué a Nagumo, bolsa por bolsa. Eres muy disciplinado de una forma extraña, ¿verdad? He quedado con el presidente del consejo estudiantil. Después de todo, pensé que sería una buena idea traer al menos un recuerdo. No sabía cuándo hacerle ese tipo de regalo. Y era un error hacerlo en el último momento. No tengo ninguno. Continuación del trial. No esperaba que estuvieras aquí, Kiryuin-senpai. Si lo quieres, por favor pídele al presidente del consejo estudiantil Nagumo que lo comparta contigo. Nagumo le dio un recuerdo al cercano Kiriyama y murmuró algo como si acabara de recordarlo. Hablando de los eventos después del viaje escolar, ya es hora de que se anuncie el próximo examen especial, ¿no? Seguía hablando conmigo como si no se sintiera cómodo hablando con Kiryuin. Se anunció justo hoy. He oído que es costumbre que un examen especial se celebre después del viaje escolar. Así que eso significaría que el oponente sería Sakayanagi de la clase A. No sabía que se podía predecir tanto por la forma de hablar de Nagumo. Me pregunto si es un evento anual y si también se deciden los enfrentamientos entre los equipos de arriba y los de abajo. El año pasado, se enfrentaron tú, el presidente del consejo estudiantil, y Kiriyama, el vicepresidente. Supongo que sí. ¿Cuál fue el resultado? Creo que fue tu clase la que ganó, Kiriyama. Sí, Kiriyama respondió sin ningún placer en particular. Kiryuin, que también estaba en la clase B, no parecía tener ningún pensamiento particular sobre el asunto y tranquilamente lo dejó pasar. Es difícil ganar contra la clase A normalmente, pero creo que tienes una buena oportunidad, ¿no? Supongo que depende de cómo se mire. Creo que los exámenes especiales que se celebran en esta época del año están diseñados para dar ventaja a las clases inferiores con el fin de que todas las clases sean más competitivas. También significa que cuanto más baja es la clase inicial, más fácil es ganar. Ciertamente, los protagonistas de este examen especial son las clases de Orikita y Rayuen. Ambas eran originalmente clases de rango inferior. Esto significa que Nagumo también permitió que Kiriyama y los otros estudiantes de la clase B ganaran. 29. Pensé que Nagumo, el presidente del consejo estudiantil, ganaría bajo cualquier circunstancia. No digas eso. Ni siquiera puedo tomarlo en serio si no afecta al resultado, independientemente de quién gane. La clase de Nagumo ya estaba en condiciones de correr sola y no le preocupaban las victorias triviales. En tiempos de Orikita-senpai, como era costumbre, la clase A corría sola desde el principio y se alzaba con la victoria. Yo estaba en la clase B, pero pasé pronto a la clase A y corrí solo. Como resultado, la diferencia entre A y los de abajo fue enorme durante este periodo. La clase A está definitivamente en cabeza, pero no está en una zona absolutamente segura como lo ha estado en el pasado. Ciertamente, la motivación de la clase de Orikita era alta en este momento porque podían ver claramente la espalda de la clase A. Me pregunto qué habría pasado si la diferencia entre la clase A y la clase B hubiera estado más cerca de los 1000 puntos en este momento. Incluso si ganáramos, no podríamos alcanzar la espalda de la clase. Haz tu mejor esfuerzo. Sí, estaremos en contacto. Después de decir esto, finalmente se me permitió salir de la sala del consejo estudiantil. Finalmente fui liberado. Con la retirada de Ichinos, la elección del consejo estudiantil fue cancelada y el contrato de 20 millones de puntos privados también se perdió. Pero eso estaba bien para mí, ya que no interferiría con mis planes. Sin embargo, ese alivio duró poco, ya que una persona que había estado observando desde la distancia se acercó. No te soltaron enseguida, ¿verdad? Me estaban esperando. Era una discusión con muchas cosas en la cabeza. ¿Te dieron alguna orden? No,
dijo que había terminado conmigo. Sin embargo, parecían haber estado hablando durante mucho tiempo. Le estaba dando recuerdos del viaje escolar y haciendo otras cosas no relacionadas. No iba a mencionar ahora que me habían pedido ayuda. La idea era salir del paso hasta que Nagumo le pasara el mensaje a Orikita y le pidiera ayuda directamente. Para ti, Orikita, es solo parte de su trabajo hacerte presidente del consejo estudiantil. Nunca pensé que Ichino-san dimitiría o incluso dejaría el consejo estudiantil. Estoy de acuerdo. Pensé que ella sería miembro del consejo estudiantil hasta el final, sin importar si yo ganaba o perdía la competencia por el puesto de presidente del consejo estudiantil. No estaba en mi mente que ella renunciaría a su posición voluntariamente. Una de las razones de las lágrimas que mostró durante el viaje escolar puede haber estado relacionada con este incidente. 30. Va a quedarse Kiryuin-senpai y continuar la discusión con el presidente del consejo estudiantil Nagumo después. De todo, se notaba que estaba bastante enojada, ¿verdad? Sí, no sé mucho sobre ella, pero sería problemático enemistarse con ella. Me dio la impresión de que el presidente del consejo estudiantil, Nagumo, lo estaba pasando mal. Desde el punto de vista de los miembros del consejo estudiantil, normalmente solo veían a Nagumo siempre en una posición dominante, así que era comprensible que tuvieran esa impresión. El presidente del consejo estudiantil Nagumo instruyendo a un compañero de tercer año para inculpar a Kiryuin-senpai por robar en una tienda. ¿Cuánto de eso crees que es verdad? Nagumo o no, no veo ninguna razón o propósito para atrapar a Kiryuin. Kiryuin podría ser una venganza por una disputa que tuvo previamente con ella. Por supuesto, hay una posibilidad. No es raro que una persona le caiga mal a otra persona, pero no tenía sentido pensar en ello. ¿No deberías centrarte en el consejo estudiantil en su lugar? Si pudieras ser miembro del consejo estudiantil, eso resolvería la mitad del problema, ¿no? Seguro que cumplirías todos los requisitos que quiere el presidente Nagumo. No estoy tan seguro de eso. Al menos, no soy estimado por Nagumo. No es una cuestión de agrado o desagrado. Debo ser desagradable para Nagumo. Es que no quieres entrar en el consejo estudiantil. A eso me refiero. Si te unes al consejo estudiantil, tendrás mucho menos tiempo libre. Eso es lo que quería evitar. Entonces, al menos puedes ayudarme a encontrar gente. Confío en que no me rechazarás, ya que eres responsable de haberme metido al consejo estudiantil en primer lugar. Ella dijo esto rápidamente como para bloquear mi ruta de escape. No, no me van esas cosas. Lo siento, pero paso. Los asuntos del consejo estudiantil los tienes que resolver tú, ya que participas en él. Orikita suspiró y se retiró como si estuviera acostumbrada a que yo no cooperara. 31. Me gustaría traer a uno de nuestros compañeros de clase. Después de todo, como dijo el presidente del consejo estudiantil, unirse es algo positivo para la clase. Estoy seguro de que Yousuke estaría dispuesto a ayudar con la mayoría de las cosas en un momento como este. Estoy de acuerdo, pero sería una pena quitarle las actividades del club. Yousuke era miembro del club de fútbol y había logrado cierto éxito en él. No había mucho beneficio en quitarle las actividades del club. Me voy, intenté salir de allí, pero antes de que pudiera hacerlo, Orikita se dio la vuelta y me bloqueó el paso. Allanó Kouji-kun sobre el examen especial. Lo siento, pero tampoco puedes hacer nada para que tome la iniciativa. El problema del consejo estudiantil es responsabilidad del consejo estudiantil, es lo que estás diciendo. Pero el examen especial es un problema de clase. ¿No deberían los compañeros de clase cooperar entre sí aquí? Hay otras personas a las que recurrir. Hay casi 40 compañeros de clase. No tienes que apuntarme. En absoluto. No quieres ayudarme. Después de todo, no voy a cambiar las cosas drásticamente si coopero. Creo que estás siendo demasiado modesto. Me alegro de que nos ayudes. El enemigo es Akayanagi-san. Si me echas una mano desde la fase de planificación, tendremos más posibilidades de burlarles como en el festival deportivo. Si perdemos, la brecha con la clase aumentaría en 100. No podíamos perder. Pero incluso si lo hiciéramos, todavía podríamos compensarlo. No tengo ningún consejo que dar. Sin embargo, como compañero de clase, seguiré sus instrucciones. Si me ordenas responder correctamente a una pregunta difícil, lo haré. No echaría una mano en la elaboración de estrategias en la fase preliminar, pero cooperaría con el examen. ¿Quieres decir que resolverás cualquier problema, independientemente de la materia o el nivel de dificultad? Sí. Mi calificación es B en el OAA a partir de diciembre. No puedo obtener una puntuación alta, pero desde luego puedo responder correctamente si quiero, tanto si se trata del límite inferior de 2 preguntas como del límite superior de 5 preguntas necesarias.
para aprobar el examen. Sería una puntuación importante para Oriquita. Podría asegurarlo. No te importa que se confíe en ti como individuo, pero no puedes echar una mano en la fase preliminar. Eso es lo que quieres decir, ¿verdad? Así es. 32. ¿Cuál es la posibilidad de que te equivoques? Es lo más cercana a cero posiblemente. A menos que hubiera alguna trivialidad que no tuviera nada que ver con la materia básica, no habría problema. Eso dices tú, pero me han dicho que lo único que se te da realmente bien son las matemáticas. No me acuerdo de eso, no me acuerdo. Masculló algo parecido y luego me devolvió el saludo con la cabeza, como aceptando mi propuesta. Simpatizo contigo. Has sido nombrada presidente del Consejo Estudiantil en un momento muy difícil. Era un problema que hubiera preferido resolver en una época del año menos ajetreada. Ajetreada, no se puede evitar. Cuando decides unirte al Consejo Estudiantil, este tipo de cosas están destinadas a suceder. Si te remontas a sus orígenes, fue porque alguien como yo, en realidad no fui yo, influyó en su camino al Consejo Estudiantil. Aunque había algunas preocupaciones, Oriquita, que caminaba a mi lado, parecía relativamente positiva. Es inútil pensar en ello de forma negativa. Adoptemos un punto de vista positivo. Si llego a ser presidente del Consejo Estudiantil, la escuela me dará una evaluación más alta que la que tengo ahora y me darán cierta autoridad. No voy a abusar de mi autoridad, pero estoy dispuesta a llegar a hacer cosas de la zona gris que pueden estar cerca de abusar de ella. Estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para llegar a la clase A. En el caso de Oriquita, quizá fuera mejor ser más codicioso. Tú también puedes ayudarme, ¿sabes? Con la selección del nuevo miembro del Consejo Estudiantil. No lo repitas tantas veces. Pensé que lo habías olvidado. Mantendré mi distancia. Espero que puedas hacer una selección antes de darte cuenta de que Nagumo pidió mi ayuda. Aunque fue una semilla que yo mismo sembré, me vi envuelto en algo con lo que no tenía nada que ver. Me hubiera gustado celebrar unas elecciones al Consejo Estudiantil o algo así para resolver el valor de mi relación con Nagumo, pero como nadie pudo predecir la dimisión de Ichinos, supongo que era inevitable. Decidí llamar e informar a K, que estaba esperando en el dormitorio. 33. Aún no ha llegado. Nada más empezar la llamada, la voz frustrada de K fue lo primero que salió de su boca. Acabo de salir de la sala del Consejo Estudiantil. Volveré en unos 15 minutos. Seguía pensando que se enfadaría conmigo, pero pareció alegrarse de que le diera una hora clara. Vale. He esperado sin insistirte. No soy genial. De repente cambió su tono a uno más suave y me preguntó eso. Genial. Genial, las chicas como K son buenas con los móviles. Así que probablemente sea bastante hábil enviando un mensaje cada poco segundo. Jejeje, no sabía si era un cumplido o no, pero parecía contenta de verme. Te estaré esperando. Después de tan breve intercambio, guardé mi móvil en el bolsillo. La fase romántica avanzaba y me di cuenta de que se había establecido una relación sin largos intercambios de conversación. Solo los miembros de una familia pueden detectar la más mínima diferencia entre ellos, y no solo porque sean listos o avispados. Significaba que eran capaces de notar cambios que solo se consiguen pasando mucho tiempo juntos. No era cuestión de pensar y leer los pensamientos del otro, sino de sentir su propia piel. Un rencor momentáneo podía convertirse en una suavidad momentánea. Las dos caras de una moneda. Esto era cierto para muchas cosas además de este escenario. Las últimas páginas del libro de texto disminuían a cada minuto, pero las últimas páginas del libro de texto se hacían más difíciles y llevaban más tiempo que las primeras. Ojo, captaron lo que quiso decir. Ahora, la siguiente tarea. Fin del capítulo 1. 34, 35, 36. Ver 5 sugerencias del editor. Página 35 de 37. 12.788 palabras.